Soy Nael, guardián de la conciencia, y hoy no vengo a hablarte solamente de espiritualidad, vengo a hablarte de México como muy pocas veces se hace, desde la historia, la geopolítica y sobre todo desde la guerra silenciosa por la conciencia de una nación. México está en una encrucijada. Por un lado se le ve como una potencia emergente, una de las economías más grandes del mundo, pieza clave en el nuevo orden global. Pero por otro lado, vivimos una realidad de violencia, desigualdad, corrupción y pérdida de soberanía. La pregunta es, ¿cómo puede un país con tanto potencial sentirse tan roto por dentro? Para entenderlo tenemos que ir a tres frentes de batalla: la historia, la economía y la soberanía. La historia oficial de México se ha contado como una película de derrota y victimismo. Nos conquistaron, nos destruyeron, somos los vencidos. Pero si revisas con calma los hechos, la caída de Tenochtitlan en 1521 no fue un puñado de extranjeros sometiendo a millones. Fue una gran rebelión indígena contra un imperio mexica que ya tenía sometidos y hartos a muchos pueblos. No fueron 400 invasores todopoderosos. Fue un ejército de 100,000 guerreros, donde la inmensa mayoría eran pueblos originarios que buscaban liberarse de un sistema de terror, sacrificios humanos masivos y tributos asfixiantes. ¿Qué significa esto? Que nuestro origen no es únicamente la derrota de los buenos por los malos, sino una alianza de pueblos que terminó creando algo nuevo, el mestizaje. Todo lo que hoy llamamos muy mexicano es fruto de esa fusión. El idioma, gran parte de la cultura, la religión, incluso cosas como el tequila o el mariachi. Pero si nos enseñan a odiar una mitad de lo que somos, terminamos en guerra contra nuestra propia identidad. Una nación que se cree víctima eterna de la historia es una nación más fácil de manipular, más dispuesta a aceptar la injusticia como destino y no como algo que puede transformar. Esta es la primera batalla, lo que México cree sobre sí mismo. Pasemos al segundo frente, el campo de batalla socioeconómico. En México, el sistema está armado para que la mayoría se quede abajo y una minoría se quede siempre arriba. Esa idea de el que quiere puede, échale ganas y ya, choca con la realidad. La probabilidad de que una persona muy pobre llegue a ser verdaderamente rica es mínima. No porque no trabaje, sino porque las reglas del juego están inclinadas. En los últimos años vimos que sí se pueden mover piezas, subir el salario mínimo, reducir ciertos niveles de pobreza, comenzar a tocar estructuras que parecían intocables. Pero al mismo tiempo, la corrupción local sigue viva, la extorsión y el cobro de piso crecen, y la salud pública sigue funcionando con recursos de país pobre. En el fondo está el tema fiscal. México recauda muy pocos impuestos para su tamaño, no porque el pobre no pague, sino porque el más rico evade y elude de forma brutal. Es un país donde el 10% más rico concentra la mayoría de los ingresos, pero no contribuye en la misma proporción. Eso no es un accidente, es una injusticia legalizada. Aquí la batalla es por algo muy sencillo de decir y muy difícil de lograr: que el sistema deje de estar armado solo para unos cuantos. Tercer frente, la soberanía real. La narrativa oficial dice que el gran problema es el narcotráfico. Pero si miras más profundo, el crimen organizado no es solo droga. Es un sistema de poder que controla territorios, recursos, bosques, minas, aguacate, minerales, y que está profundamente entrelazado con la política y la economía. La llamada guerra contra las drogas muchas veces ha sido una farsa, un pretexto para que potencias como Estados Unidos tengan carta abierta para intervenir, presionar y mantener a México en un estado de caos controlado. Estados Unidos se presenta como el que combate al narco, pero al mismo tiempo es el gran mercado de consumo, la fuente de muchas armas y un actor que se beneficia del desorden para negociar desde una posición de fuerza. En este escenario, el gobierno mexicano intenta recuperar soberanía, mientras facciones de poder en el norte empujan hacia la desestabilización. La violencia que ves en estados como Michoacán no es siempre caos espontáneo. Muchas veces es parte de una estrategia de presión para mostrar a México como un país ingobernable. Y aquí aparece la gran paradoja. Por un lado, México ya es una de las mayores economías del mundo, pieza clave en cadenas de suministro, socio importante de potencias que impulsan un mundo cada vez más multipolar. Se habla de una coraza geopolítica, de un país con un peso creciente en la desdolarización y en la reconfiguración del orden mundial. ¿Quién tiene la razón, el México potencia o el México roto?
La respuesta, desde la conciencia, es incómoda. Ambos existen al mismo tiempo. Hay un México con un potencial geopolítico enorme, pero también un México con heridas profundas de identidad, desigualdad y soberanía, y mientras no resolvamos esas heridas internas, cualquier poder externo será frágil porque se construye sobre un terreno inestable. Todo esto nos lleva al verdadero campo de batalla, la conciencia de México como nación. Si crees que tu historia es solo derrota, si aceptas que las injusticias son así es el país, si normalizas que la soberanía se negocia como si fuera mercancía, entonces la guerra ya se perdió antes de disparar un solo tiro. Pero si México empieza a verse a sí mismo no como víctima, sino como un país mestizo, poderoso, con derecho a una economía justa y a una soberanía real, entonces algo cambia. Se mueve la frecuencia de la nación. El cambio que viene no es solo político ni económico, es un cambio de conciencia colectiva. Por eso te digo, la verdadera batalla no está solo en las urnas, ni en los tratados internacionales, ni en los discursos. Está en lo que tú crees sobre tu país, en lo que toleras, en lo que normalizas y en lo que decides ya no aceptar. Si México quiere ocupar el lugar que muchos ya le atribuyen en el nuevo orden mundial, primero tiene que ganar su guerra interna, reconciliar su historia, desmontar sus injusticias legalizadas y defender su soberanía no solo con discursos, sino con conciencia y acción. Yo soy Nael, guardián de la conciencia. Si este mensaje te movió algo por dentro, no es casualidad. Suscríbete al canal, comparte este video y sé parte de esta guardia de almas que quiere un México más lúcido, más justo y verdaderamente soberano. La guerra por la conciencia nacional ya está en marcha. La pregunta es, ¿vas a verla desde la tribuna o vas a participar desde tu propio despertar?